Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada compartiendo electrónica con ustedes. En este segundo video vamos a seguir resolviendo circuitos amplificadores. Eh, bueno, vamos directamente al enunciado de este ejercicio, que puede ser muy parecido a este. Dice determinar las corrientes de polarización del siguiente circuito con transistor amplificador bipolar. Es decir, lo que nos pide es las corrientes de polarización. ¿Cuáles son las corrientes de polarización? Son las corrientes de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Como ven acá, la corriente de base, la corriente de colector y bueno, la corriente de emisor sale casi automática también. Eh, bueno, recordemos primero que nada el transistor. El transistor tiene una corriente de base, el transistor amplifica esa corriente de base, dando como consecuencia una corriente de colector. Y está dado por esta siguiente relación. Bien, bueno, comencemos. Primero vamos a elegir una malla. Vamos a elegir, ¿qué les parece si elegimos? Vamos a elegir, mejor dicho, esta malla, este circuito, esta malla, este camino, esa malla. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a sacar este momento, vamos a decir que la tensión, la tensión BCC, es decir, la tensión de la tensión de alimentación, tiene que distribuirse entre la resistencia de base y, como dijimos nosotros acá, el transistor para funcionar necesita una alimentación de 0,7 voltios entre las terminales base emisor. Entonces, parte de la alimentación tendrá que distribuirse entre la resistencia de base y las terminales de base emisor. Si ustedes observan acá, no hay resistencia de emisor, entonces no habrá caída de tensión en la rama del emisor. Por lo tanto, analizando nos quedaría que la tensión de alimentación se distribuiría, o parte de esa tensión de alimentación caería acá, que sería igual, como vimos en el video anterior. Acá circula una corriente de base, acá circula una corriente de emisor, y acá circula, bueno, una corriente de colector. Ahí está. Base, emisor y, bueno, colector circula por ahí. Entonces decimos que la tensión de alimentación va a ser igual a la corriente, a la corriente de base por la resistencia de base, que es la caída de tensión que se produce acá, más la tensión base emisor. Esta es, recuerden, la base del transistor y este es el emisor del transistor, más la tensión base emisor. Tenemos los valores, como se indica acá, tenemos los valores de alimentación, el valor de la resistencia de base y el valor de, ¿qué más tenemos? El valor de la tensión colector emisor. Bueno, como queremos saber la corriente de base, bueno, recorremos esta malla que contiene la corriente de base. Entonces decimos que BCC es 9 voltios, igual a la corriente de base, que no sabemos cuánto es, por, en este caso, la resistencia de base, que es, como vemos acá, es 22K ohmios más 0,7 voltios. 22K ohmios de base, 22K ohmios es 22.000 ohmios. K es un número que es 100, es un número 22 por 100 y me da 22.000, más 0,7 voltios. Bueno, despejo, pasó 9 voltios menos 0,7 igual a 22.000, vamos a poner acá adelante, ohmios por I de base. Bien, esto nos va a dar, si despejamos acá, 22.000 nos va a dar 8,3 voltios sobre 22.000 ohmios, igual a la corriente de base. Y esto, poniendo en la calculadora, nos va a dar alrededor de, nos puede dar, a ver, vamos a poner cómo podría dar la calculadora: 0,0004037, 377.
amper. Puede darle así la calculadora, depende de qué calculadora, por supuesto. Supongamos que nos dé así. ¿Por qué quiero trabajar con este valor? Porque como son muchos lugares después de la coma, nosotros podemos mover 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podemos decir que la corriente de base es 37,7 microamper. Porque yo moví 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37 microamper, no miliamper, microamper. Entonces ya tengo la corriente de base. Es una de mis incógnitas, ya la tengo. Vamos entonces a lo que nos pide ahora, que es también la corriente de base, ahora la corriente de colector. No nos da beta, como ven acá, nos da el valor de beta. Entonces podemos directamente ya saber el valor de beta. Pero ya podemos saber el valor de la corriente de colector. Lo vamos a hacer acá, a ver. Teniendo en cuenta esto, la corriente de colector es beta veces la corriente de base, entonces decimos que la corriente de, vamos a hacerlo acá, a ver, ahí está, decimos que la corriente de colector es beta veces, como beta es 100 por 37,7 microamper. Esto nos va a dar en la calculadora, si lo multiplicamos así, nos va a dar 3.770 microamper. Y esto es, si movemos 3 lugares, 1, 2, 3, es 3,7, vamos a hacer 77 si se quiere, miliamper. Esto es la corriente de colector, vamos a ponerlo acá, corriente de colector. Vamos a rellenarlo nuevamente. Esto es la corriente de colector. Bien, ya encontramos la corriente de base, ya encontramos la corriente de colector, es decir, ya encontramos los valores, las corrientes de polarización. Ahora, la otra incógnita que tenemos es la resistencia de colector. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor? Bueno, recorremos esta malla donde está la resistencia de colector. Entonces, a ver, ahí está para que lo veamos. Ahí está. Recorremos esta malla y decimos, vamos a tratar de hacerlo acá. Bien, vamos a hacerlo más prolijo. Vamos a encontrar entonces, tenemos que encontrar la resistencia de colector y vamos a trabajar con esta malla que está acá. Bien, entonces decimos que la tensión de alimentación BCC, que vemos acá, va a ser igual a, acá pasa la corriente de colector por la resistencia de colector, entonces la caída de tensión acá va a ser la corriente de colector por la resistencia de colector más la caída de tensión que hay en las terminales de colector emisor, que por dato es 4 voltios. Entonces acá cae la tensión colector emisor. Reemplazamos, BCC de 9 voltios va a ser igual a la corriente de colector, que es la que obtuvimos en su momento, que es 3,77 miliamper por la resistencia de colector, que es lo que nosotros queremos encontrar, RC, más la tensión colector emisor, que es 4 voltios. Despejamos, 9 voltios menos 4 voltios igual a 3,77 miliamper por RC. Esto nos da el valor de 5 voltios dividido 3,77 miliamper. En la calculadora nosotros tenemos que poner 3,77 por 10 elevado a la menos 3 amper. Ese es el valor que tenemos que poner nosotros en la calculadora. Este va a ser RC. Si reemplazamos entonces RC, nos va a dar un valor de 1326,25 ohmios. Ese es el valor de la resistencia del colector, la resistencia RC. Bien. Bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya servido.
Nos vemos en el próximo video.